Hemos invitado al señor Raúl Molina, quien es un consultor y analista político, después de haberse desempeñado en el Estado como viceministro de Gobernanza, es decir, en la presidencia del Consejo de Ministros se creó ese cargo, creo que bajo recomendación de la OCDE, y que también fue, bajo las primeras semanas del gobierno de Dina Boluarte, jefe del gabinete de asesores de la presidencia, pero renunció cuando vio la actitud que se tomaba frente al uso de la fuerza para reprimir las manifestaciones, que dejó, como sabemos, el saldo de 49 manifestantes muertos. Señor Molina, muy buenas noches. Gracias por estar acá una vez más. Muy buenas noches, Fernando. Usted nos dijo desde hace mucho tiempo que no le veía viabilidad a este gobierno, señora Boluarte, que usted había tratado y conocido, no le parecía capaz de llegar hasta el año 26, que carecía de la capacidad política y de la falta de visión. ¿Qué ha cambiado al terminar, al acercarnos al fin de este año? ¿Qué ha cambiado en la gestión del gobierno y sus perspectivas de durar hasta julio del 26? En la del gobierno no mucho. Yo lo que creo que probablemente lo que no me vi cuando supuse eso es que a pesar de las enormes debilidades que tiene el Poder Ejecutivo, el soporte del Congreso es claro y evidente y consistente sobre todo, ¿no? ¿Congreso es qué actores del Congreso? La coalición predominante en el Congreso, que es una coalición media contra natura, ¿no? Entre el fujimorismo, los partidos conservadores, sobre todo Renovación Popular y Perú Libre, los rezagos de Perú Libre, ¿no? Entonces, y me estoy olvidando del principal, de APP, ¿no? De APP. De Alianza para el Progreso. Entonces, esta coalición media rara, media extraña, está soportando al gobierno y es también la que le podría quitar la alfombra, ¿no? Que varios están diciendo que podría suceder una vez que se convoquen las elecciones y que ya no se pueda vacar al presidente de acuerdo a la norma que en el último año no se puede hacer, ¿no? Pero en realidad el Ejecutivo no ha acumulado ninguna fuerza, el Ejecutivo sigue siendo errático, sigue siendo un Ejecutivo sin visión y sigue siendo un Ejecutivo muy débil, ¿no? ¿Qué lecciones debemos sacar de lo sucedido con el Consejo de Estado Regional, que fue convocado para el día de ayer, es decir, una sesión de la Presidenta y Ministros con los gobernadores regionales que acudieron a una cita prevista en Piura? No fueron la mayor parte de los ministros y los gobernadores decidieron no participar en la sesión. ¿Qué ha sucedido hoy? ¿Qué consecuencias saca, qué conclusiones saca usted de ese evento? Que ese tipo de mecanismos no son un mecanismo de efectiva descentralización y articulación entre niveles de gobierno, son más un mecanismo al uso del Poder Ejecutivo cuando necesita reunirse con los gobernadores, y cuando no lo necesita, la rutina del mecanismo hace que sea muy débil y que los gobernadores tengan muy poca confianza de lo que sacan de él. Y lo que parece que pasó ayer es que estos consejos de Estado comienzan con un proceso de reuniones que llaman bilaterales. Eso viene desde cuando se llamaban GORES descentralizados en el periodo de Vizcarra, donde se reúnen los ministros con los gobernadores y van viendo una serie de detalles de la cartera común que tienen. Y los ministros están en salas y los gobernadores van circulando. Y después hay una plenaria donde participa generalmente el premier y quien ejerza la presidencia de la República. Estas reuniones que eran ayer, aparentemente solo fueron 2 ministros. Y los gobernadores saben que si no hay ministros, dicen que fueron muchos viceministros, no es suficiente para tomar decisiones. Entonces hicieron un acto de fuerza para presionar. Y hoy día ha ido la presidenta y el premier. Dicen que la mayoría de ministros acudieron, pero para la plenaria. Y eso lo que muestra, Fernando, es que ese tipo de mecanismos no funcionan. Necesitamos un mecanismo que sea institucional, predecible todos los años. Yo lo he comentado alguna vez, creo, en tu programa, que dé la vuelta todos los años y que permita una negociación entre regiones y Poder Ejecutivo de cara a los presupuestos del año que viene. No tiene mucho sentido hacer eso ahora, a la segunda semana de diciembre. O sea, ¿qué van a resolver sobre este ejercicio? Y sobre el que viene el presupuesto ha sido aprobado. Entonces, ¿cuál es el sentido? Los gobernadores también, a mí me parece raro, pero enhorabuena que se han puesto fuertes. Entre los ministros, ¿hay alguno que usted diría que tiene una visión clara de sus responsabilidades en su sector y que esté ejecutando presupuestos y gestiones? Uy, sobre 18 o sobre 19, ¿hay alguno, habrá que sea
menos malo que los otros, por lo menos, ¿no? Me cuesta trabajo pensar. Bueno, muy difícil de pensar, o sea, ya hemos visto, hace unas semanas el ministro de Agricultura ha estado muy presente en la televisión, en general es muy optimista sobre el futuro de nuestras agroexportaciones, pero curiosamente habló un día de un proyecto de Pampas Verdes de 10.000 millones de dólares. Ese proyecto es antiquísimo. Y nunca más mencionó una cosa de esa envergadura. Ese proyecto a mí me han hablado, Fernando, creo que desde el gobierno de Humala, cuando he pasado. ¿Tiene viabilidad? Es un proyecto enorme de iniciativa privada, muy complicado porque necesita las aguas que están arriba. No hay agua ya. Muy bien. Entonces hablemos de los ministros que tienen en este momento una situación, por decirlo así, delicada en el Congreso, que son el del MIDIS, que va a ser mañana objeto de un voto sobre censura, en particular por los casos de corrupción que se han detectado en el programa Careguarba, y también el ministro de Educación por sus declaraciones el Día de los Derechos Humanos. Su opinión sobre ambos ministros y la situación que enfrentan en el Congreso. A ver, el ministro Quero no es la primera vez que comete deslices, ha querido arreglarlo diciendo que, y la propia periodista de La República que lo entrevistó, recién estaba leyendo una nota, reconoce que justo antes le estuvieron preguntando respecto a los violadores y él argumenta que siguió en la misma lógica, pero la pregunta de la periodista es clarísima, que se refiere a los muertos entre el año 22 y el 23. Y aunque haya sido un error, se asumen las culpas políticas y esa declaración es inaceptable de un ministro. Ellos son responsables políticos y una declaración así, no es la primera vez que el ministro Quero demuestra absoluta incapacidad de manejar el estrés que puede significar ser ministro frente a la prensa, y yo creo que no es un ministro que eso demuestre que está en aptitud de dirigir un sector tan sensible y tan importante para el futuro del país como educación. Y en el caso del ministro Martini, es obviamente un ministro protegido por la presidenta, es un ministro que tiene mucha cercanía con ella y además se ocupa de usarla. Es un ministro que, entiendo, aparece muy seguido en despacho presidencial por la cercanía que tiene con la presidenta. De ella no creo que parta a dejarlo. Y dentro del arreglo que tienen con el Congreso, pienso que va a sobrevivir. La única manera que podría ser entendido políticamente es que frente al tema del ministro Quero decida limpiarlo para recuperar un poco de oxígeno y ahí lo arrastra De Martini. Pero por el lado del Congreso no creo que venga una presión fuertísima para deshacerse de Martini o para presionar a la presidenta para que se deshaga de Martini. El Congreso va a comenzar a hacer eso, creo, dentro de algunos meses, cuando le cueste menos políticamente en ese arreglo poder presionar al Ejecutivo e inclusive, como lo mencioné hace un rato, algunos dicen que podría decidir deshacerse de la presidenta una vez que convoque elecciones, ¿no? ¿Usted siente que las cosas han cambiado en algo en el gobierno desde que el señor Nicanor Boluarte decidió pasar a ser prófugo? O sea, yo tengo la hipótesis que la famosa disposición derogatoria de esa ley para darle un poco más de margen de maniobra a la Policía Nacional en el uso de sus armas, poniendo una disposición que no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con una reacción probablemente pactada entre el Poder Ejecutivo y el Congreso para contrabandear esa disposición, porque la presidenta debe estar muy molesta de la persecución a su hermano. De que su hermano haya sido sometido. Y su hermano está incurso en eso, en una de esas disposiciones que deroga ese artículo, y está prófugo. Entonces significa que no están aceptando esa decisión. Probablemente ya no se le aplica a él no soy especialista en eso, pero porque la ley ha salido después. Pero es muy probable que sea una reacción a eso y al riesgo de que muchas otras personas, tanto vinculadas al Congreso como al Ejecutivo, puedan recibir ese tipo de sanciones preliminar o provisional. Se me hace una confusión entre las categorías de los abogados, ¿no? Usted es una persona que se interesa en la criminalidad vinculada a las regiones y en particular a la minería ilegal, que ha pasado a ser la más importante por el volumen superior al del narcotráfico y la tala. ¿Qué reacción y además me preocupa mucho en términos de la anomia que puede significar para la sociedad peruana a nivel territorial? Absolutamente. ¿Cómo ve la reacción de los empresarios ante el gobierno
respecto de la mala política que hay o la ausencia de política frente a la minería ilegal. O sea, yo creo que el sector minero legal puso toda su apuesta en el famoso proyecto de ley MAPE. Creo que muchos de ellos ya sabían hace varios meses que estaba un poco condenado a la muerte. El exministro Mucho dijo que tenía el proyecto desde junio y todos o muchos se sorprendieron que ese proyecto no se tramitara al Congreso antes del CADE. Algunos indicios indicarían que hubo un arreglo para que no salga antes del CADE y cuando llegó al Congreso ya era obviamente tardío y yo presumo que el exministro Mucho sabía que ya estaba condenado al cadalso cuando inclusive se tramitó el proyecto porque ya era tardío. Entonces, yo creo que el sector privado legal está poniendo todas sus naves en la regulación de la MAPE, como si fuera una regulación solo sectorial. Yo creo que el tema de la minería ilegal ha tomado una envergadura que necesita una entrada mucho más multisectorial, que incluya tanto temas de seguridad interna como de acceso a la legalidad para esos mineros, inclusión económica, inversión en infraestructura. Ahora estoy haciendo un trabajo en alguna provincia que está inundada de minería ilegal y el nivel de retroceso del Estado en esos lugares y la asunción del poder por instancias que no forman parte del Estado, como las comunidades campesinas o las asociaciones de mineros que usan y disponen del territorio en base a la posesión ancestral del mismo, es muy peligroso en términos de capacidad de ser un Estado que controla su territorio. Los gobiernos regionales ausentes, poder ejecutivo ausente y los alcaldes absolutamente mermados en su capacidad de imponer cualquier orden o legalidad. Entonces tenemos que enfrentar eso de manera muy consistente y multiinstitucional. Ayer he estado, creo que te lo comenté en algún momento, en el evento del CIES, escuchando a Mariana Mazzucato. Consorcio Económico de Inversiones Económicas Sociales. Sí. Exactamente, ¿no? En su seminario anual, sí. Y esta economista italiana que sí. trabaja en Londres, Mariana Mazzucato, insistía sí. mucho en esta mirada de políticas basadas en misiones. ¿Qué son misiones? Objetivos muy claros y muy concretos que en general su posición es que involucran a muchos actores para lograr esos objetivos. Entonces, no es... Nada que conozcamos acá. Exactamente, nada que conozcamos acá. Entonces, es el Estado y los actores los que tienen que organizarse y ella insiste mucho que en ese marco hay que fomentar la cooperación creativa entre sector público y sector privado. Y creo que ese de la minería ilegal es un desafío absolutamente relevante para el futuro de nuestra sociedad y nuestra economía, que debe ser enfrentado entre muchos actores públicos y privados. Y creo que hay que ponerse muy serios, porque el riesgo es enorme. Clarísimamente. Señor Raúl Molina, muchas gracias por su presencia y sus explicaciones. Que tenga un feliz fin de año y felices fiestas.